noches, bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso, en donde nos acompaña y agradecemos su compañía, ingeniero Ismael Martínez Martínez, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dentro de su actividad profesional ha ocupado varios cargos, diferentes cargos en empresas constructoras del 87 al 91, socio fundador y representante legal de la empresa Ingeniería y Arquitectura Carmar S.A.S.B. desde 1991, desarrollando hasta la fecha obras para el sector público en el ámbito federal, estatal y municipal. Ha sido presidente del Consejo de Administración de la Unión de Crédito y Comercial de la Industria de la Construcción por el periodo 2008-2010, vicepresidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México, y actualmente es el presidente de esta Cámara. Dentro de sus actividades, pues ha sido vocal en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, ha participado dentro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el patronato del Fomento Educativo del Estado de México. Ha sido secretario del Comité Técnico de Asistencia Gremial y socios de constructores mexiquenses, consejero en diferentes ámbitos como el Consejo Ciudadano de Toluca, Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, Comité Consultivo Estatal de Normalización Técnica de la Construcción, Comité de Productividad del Estado de México, está con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También ha sido representante ante el Infonavit en la Comisión Estatal Mixta de Desarrolladores y Constructores de Vivienda del Estado de México, consejero consultivo en la FIN, Nacional Financiera, coordinador de la Comisión Mixta, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción con Banobras. Pues bienvenido, ingeniero Ismael Martínez, a este programa. Como siempre hemos dicho, aquí nos acompañan y nos hacen el favor de acompañarnos profesionistas que conocen muy bien el ámbito en el cual se desenvuelven. Ahora, como presidente de la Cámara Mexicana Mexiquense de la Industria de la Construcción en el Estado de México, seguramente los planes que planteó para llegar a esta presidencia han sido, ya que llevamos casi un año dentro de este ámbito, algunos han sido ya iniciados, algunos concluidos y algunos más están en proyecto. ¿En qué estimaba el programa de trabajo presentado para lograr esta presidencia, ingeniero? Buenas noches y gracias por la invitación. Estamos aquí con todo gusto para poder platicar o expresar y explicar qué es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Delegación del Estado de México, a todo tu auditorio. El plan o los principales puntos que tenía o que tiene el plan de trabajo y en el que se ha estado trabajando es el poder lograr instalar un plantel del Instituto Tecnológico de la Construcción en el Estado de México. Había solamente a nivel central, en el DF, en Tabasco y en Oaxaca, y nosotros queremos ser el cuarto instituto que tuviera la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, o el tercero fuera de la Ciudad de México. Lo cual va por muy buen camino. Ya iniciamos clases en septiembre pasado con 22 alumnos en las carreras de arquitecto constructor e ingeniero constructor. Son carreras que son planes de 3 años, 8 meses, esa base de cuatrimestres casi continuos, por eso se acorta mucho el periodo de una carrera normal de 5 años a estas carreras de 3 años, 8 meses. Muy Prácticamente bien. No hay vacaciones, no hay periodos largos entre cuatrimestre y cuatrimestre, es 1 o 2 semanas nada más las que quedan de espacio. Y ya va en curso. El plantel físicamente va a estar en Metepec. Sí. Ya tenemos el terreno, ahora falta ya nada más hacer la edificación, pero ya iniciamos con operaciones en unas instalaciones rentadas que se van a usar durante aproximadamente 2 años para después pasar al plantel definitivo. Sí. Otro de los objetivos es actualizar la ley de obras públicas del gobierno del Estado de México, que es una ley de obras públicas que, si bien está en términos generales bien, tiene algunos pequeños detalles que hemos querido que se actualicen, que sean congruentes con la ley federal
que también está ahorita por autorizarse la última reforma a nivel federal por el Congreso de la Unión. Y esta ley estamos trabajando en ella, todavía no se concreta. Vamos a hacer la propuesta, yo creo que para inicios de 2015, sobre esta modificación a la ley. No son grandes, la ley está en términos generales, como te decía, sí, bien, solo con algunas cosas que había que mejorar. Muy bien. Y son las que vamos a plantear. Ismael Martínez, ¿en qué rubros es en lo que deben de analizar y proponer más referente a la ley de obra? Hay 2 o 3 puntos, entre los principales son dentro de la Ley de Obras Públicas federal o de muchos estados, establecen que los contratistas podemos actualizar nuestros costos dependiendo de la inflación. Correcto. Si yo coticé por un concepto 100 pesos ahorita en octubre, pero lo voy a estar ejecutando en enero, en diciembre de este año, en enero del año que entra, entonces tal vez ya haya variado los insumos, el costo de los insumos. Son entonces, las famosas escalatorias. Entonces tenemos una limitante ahí en el Estado de México, que solamente que rebase el 5% podemos reclamarlo, si no, no tenemos derecho. Con el nivel de inflación que tenemos actualmente, pues casi nunca se logra rebasar ese 5%. Entonces, y a nivel federal 4 puede ser significativo. Puede ¿verdad? ser significativo en algún concepto. Claro. Por ejemplo en asfalto, en eso que los movimientos son muy variables, que pueden subir 3-4% en un solo mes. En aceros, en cementos, esos exacto, insumos, ¿verdad? Que son muy recurrentes. Digamos. Exacto, que los impactos son fuertes en una claro. obra. Entonces queremos tener esa libertad, como lo presenta la ley federal y muchas de las leyes estatales, en que puede ser cualquier porcentaje. Como tú dices, un 4% ya puede ser muy fuerte, o representar a veces la utilidad que puede tener una sí, imagínate, empresa, estamos, ¿no?, en 4.5, 4.8 y no llegamos al 5, entonces sí, no brincamos, ¿verdad? Y no lo podemos cobrar. Entonces son detallitos como esos que, por ejemplo, ese es el más importante, creo yo, y hay otros de menor escala que para nada más que tengamos una ley moderna, actual, claro, al panorama económico que se tiene. Y claro, eso a lo mejor cuando se instituyó como ley hace 10, 14 años, pues no impactaba porque la inflación era alta. Nosotros teníamos inflaciones anuales de 20, de 30%, entonces dices, pues 5%, pues, sí lo rebaso, en 2 meses, ¿no?, ya lo rebasé, ¿no? Claro. Fácilmente, pero ahora ya no pasa eso, entonces tenemos que actualizar nuestra ley a las condiciones actuales. Perfecto. ¿Algún otro punto dentro del programa de trabajo que se haya iniciado o se vaya a iniciar? Sí, realmente también queremos ser una cámara gestora del desarrollo de las empresas constructoras. Muy bien. Como capacitándonos, dando cursos para que podamos las pequeñas empresas podamos asociar en consorcios y poder aspirar a obras de mayor magnitud. Es también una asignatura pendiente que tenemos, o un objetivo pendiente, claro, que estamos ya en desarrollo de esos cursos, en preparar a nuestros asociados a que la única manera que podamos crecer de una forma es asociarnos, ¿no? Perfecto. Y poder tener acceso a las grandes obras que se están desarrollando y que se van a desarrollar con el Programa Nacional de Infraestructura que anunció el presidente Peña en este año. Entonces, ¿cómo podemos aspirar las pequeñas empresas a tener participación en esos proyectos? Pues solamente asociándonos. Solos, con la magnitud que tenemos cada uno en lo individual, va a ser más difícil. Definitivo. Eso queda claro porque los capitales sociales, capitales de empresa cada vez son más amplios, y también, pues, ¿por qué no decirlo?, la experiencia en los tipos de obras que se concursan, ¿verdad? Exacto. Es muy importante. Sí, realmente ya con esto del Programa Nacional de Infraestructura, pues va a haber muchas obras y que a veces van a repasar la capacidad. La mayoría de las empresas que tenemos afiliadas a nivel estatal, inclusive a nivel federal, son micro y pequeñas empresas. Eso es. Representamos el 90%, 95% del padrón de nuestros socios. Entonces, sí, un 5% tiene la capacidad, pero el otro 95% no lo tenemos. Claro. Entonces tenemos que prepararnos, sí, para eso. Sí, efectivamente. ¿Cuántas empresas está constituida actualmente la Cámara?
El año pasado cerramos en 1.109 empresas. Este año a la fecha llevamos 850 y sí se ha habido disminuido un poco en cuestión de afiliación. Creemos que es una repercusión de la misma afectación que ha tenido el desarrollo de la industria de la construcción a nivel nacional. Eso no es exclusivo del Estado de México. Claro. La mayoría de las delegaciones que hay en los diferentes estados han tenido una disminución. Así es. ¿Por qué? Porque nos ha afectado el cambio de administración pública a nivel federal. Siempre nos atrae un cierto retraso en la ejecución de proyectos y eso creo que se alargó un poquito todo lo que fue finales de 2012, el segundo semestre de 2012, todo 2013 y el primer semestre de 2014. Exactamente. Y bueno, se pretende que ya repunte esta tendencia. Sí, al menos ya hay indicadores que nos dan una base para poder afirmar que vamos en recuperación. A partir de junio se notó un crecimiento del 2.2% mensual y ahí va variando entre el 1.5 y el 2% mensual, pero se ha mantenido ya con un crecimiento. Perfecto. Quiere decir que eso ya, la tendencia ya es hacia arriba y esperamos recuperar a final de este año, principio del primer trimestre del año que entra, el nivel que teníamos a finales de 2012, digamos al primer semestre de 2012. Claro. ¿Y la Cámara qué ha estado haciendo, qué piensa hacer en su programa de trabajo para precisamente impulsar esa inversión pública o privada para que la construcción se reactive en el Estado de México? Pues principalmente motivar en la administración pública y privada la inversión en infraestructura, ¿no? Creo que ese objetivo está en camino, creo que los gobiernos ya están muy encaminados a ese objetivo. Sí. El anuncio, como te decía, del Programa Nacional de Infraestructura, el anuncio de los gobernadores, en nuestro caso de nuestro gobernador, el maestro en Derecho Erubiel Ávila Villegas, en el sentido de apostarle a la infraestructura en general, a la educación, a la salud, a las comunicaciones. Eso es lo que va a hacer que la industria resurja. Y además nosotros como Cámara, como empresarios de la construcción, prepararnos para poder tener acceso a esas obras. Ese es el camino para... Y también una invitación a que se tomen en cuenta a las MIPYMES, a las micro y pequeñas empresas, porque las MIPYMES son el principal canal de derrama económica en todos los rincones de las comunidades. Sí. Entonces, las grandes empresas sí llegan, hacen sus trabajos, pero no derraman de la misma manera en la economía local el efecto que hacen las MIPYMES. Entonces, enfocarnos también en las MIPYMES, que no se olvide ese rubro, porque somos el mejor canal para distribuir la riqueza en una región, en una comunidad. Sí, se contrata mano de obra local, llegamos locales y cosas por el estilo, ¿verdad? Exacto. Y generamos empleo, el empleo trae bienestar, trae seguridad porque desalenta la delincuencia, claro. El empleo, entonces la falta de oportunidades siempre va a alentar a la delincuencia. En cambio, si generamos empleo, el bienestar, eso va a desalentar. Definitivamente. En el Estado de México, ¿qué obras importantes están en proceso y cuáles en proyecto para realizarse en un futuro? Afortunadamente hay obras muy importantes, digo afortunadamente pues, para toda la población, para todos los mexiquenses, para la industria de la construcción, porque nos va a traer desarrollo a todos, nos va a traer beneficios en general. Durante la construcción a los constructores, pero durante la operación a todo el público, a toda la sociedad en general. Por ejemplo, está el tren México-Toluca, que va a ser un proyecto que va a impactar y a modificar completamente la movilidad entre la capital mexiquense y la Ciudad de México, la capital de nuestro país. Así es. Tenemos una gran relación, un gran intercambio de transporte de personas, de materiales, de productos entre la capital mexiquense, toda la zona industrial del Valle de Toluca y la capital del país. Hay un gran intercambio de personas, y de todo bienes, eso, ¿no? de gente que
que de Toluca viene a trabajar al DF y viceversa, o intercambio de mercancías. Quizá el tren no va a ser para mercancías, pero bueno, atiende al rubro de la movilidad de las personas. Transporte de pasajeros. Y eso ahora, sí, yo creo que nos va a traer un gran beneficio desde el punto de vista ecológico. Siempre los trenes tienen una gran capacidad, digamos, si lo medimos en cantidad de contaminación por movilidad de personas, pues es de los más eficientes, más seguros también, sí, en cuanto a accidentes, claro, y a seguridad personal. Entonces trae muchos beneficios. definitivamente. Por otro lado, hablando del el tren que conectará a la ciudad de Toluca con la Ciudad de México, ¿cuántas estaciones tendrá aproximadamente? ¿Cuándo se iniciará la obra? ¿Cuándo se terminará? Etcétera. Son 2 terminales y 4 estaciones. Va a arrancar en los límites del municipio de Sinacantepec y Toluca, Sí. o sea que va a estar desde el lado poniente de la capital y va a llegar hasta Observatorio. Las terminales, pues, es la del límite con Sinacantepec, Observatorio, la otra terminal, y va a tener 4 estaciones intermedias, que va a ser una cerca de la terminal de autobuses de Toluca, que es Pino Suárez, del aeropuerto, del Boulevard Aeropuerto en Toluca, de Lerma y Santa Fe. Son las 4 estaciones. La obra ya se asignó, se dio el banderazo a finales de junio, principios de julio de este año. Se dio el banderazo para el arranque. Se han estado haciendo algunos trabajos de reconocimiento ya del trazo, de geotecnia, haciendo estudios, reconfirmación de algunos puntos de geotecnia, sobre todo de algunos pequeños movimientos que ha habido por la liberación del derecho de vía. Yo creo que en cuanto se terminen esos ajustes, se dará inicio de lleno a lo que es la construcción ya de la primera etapa, que es del límite de Sinacantepec a la Marquesa. Y está la segunda etapa, que también que es un túnel que va a empezar allí en la Marquesa y va a salir ya del lado del Distrito Federal. Muy bien, pues seguramente ahora esta obra, ¿a qué empresa fue asignada? ¿Sabemos? El tren México-Toluca fue asignado a un consorcio de OHL con Grupo Hermex. Sí. Y el segundo tramo fue asignado a ICA con alguna otra, algún consorcio formado por ICA, que ya es una empresa mexicana. En el primer tramo está OHL, que es española, y Hermex, que es mexicana. Muy bien. Ahora, en lo que se refiere a obras carreteras, tenemos una autopista Lerma-La Marquesa, ¿verdad? Sí, se está ahorita ya ejecutando el tramo de Lerma a La Marquesa para completar como autopista ya total de México-Toluca. Sí. Aunque se llamaba autopista México-Toluca, solo llegaba a La Marquesa. Efectivamente. Ahora va a llegar hasta Lerma, que es prácticamente ya el inicio de la zona urbana de la ciudad de Toluca. Ahora, ¿hay el derecho de vía o se va a hacer un segundo nivel? Va a ser elevada gran parte, son 13 kilómetros, de los cuales casi 9 van a ser elevados. Correcto. Por el estrecho que tiene ahí el derecho de vía, va a ser prácticamente dentro de el espacio, se puede decir, el camellón que queda entre los dos cuerpos. Sí. Ahí se va a colocar la autopista elevada. Correcto. Pues son obras verdaderamente importantes que seguramente apoyarán e influirán en el transporte de pasajeros y de bienes, en algunos casos, entre la Ciudad de México, porque hay un intenso tránsito entre la Ciudad de México por la cercanía, por las actividades económicas. No olvidemos que de los centros más importantes industriales está, por ejemplo, el Valle de Toluca. Así es. Acá en la zona, en el Distrito Federal, la zona industrial Vallejo, y de alguna manera tiene que haber ese intercambio. Ahora con el aeropuerto de Toluca, pues también se requiere muchísimo más traslado de personas
de la Ciudad de México hacia allá y viceversa, ¿verdad? Así es, sí se piensa que se tenga por eso está esa estación, la del aeropuerto, se piensa que se tenga un gran flujo de personas, sobre todo de la zona poniente de la Ciudad de México, para que puedan accesar a los servicios del aeropuerto de Toluca. Si bien vamos a tener un nuevo aeropuerto para la capital, que va a ser en Texcoco, yo creo que gran parte de la población de la ciudad, sobre todo de la zona poniente, Santa Fe, Lomas, todas esas zonas que pueden utilizar, yo creo, con mayor facilidad, teniendo de servicio el tren, Sí. el aeropuerto de Toluca. Sí, muy cierto. Yo creo que de la zona de Santa Fe, digamos, o Lomas y toda esa zona, Huixquilucan, Interlomas, es más fácil llegar a Toluca rápidamente que cruzar la ciudad y llegar al aeropuerto en la zona del lago Texcoco, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es mucho más rápido. De estas zonas que estás hablando, ahorita en las condiciones actuales, que todavía van a ser mejores más adelante, pues yo creo que están a media hora, Exactamente. 35 minutos del aeropuerto. En Máximo. cambio, si le dan para el sentido contrario, hacia el oriente de la ciudad, pues se tardan una hora y Y ya. dependiendo si hay embotellamiento. Hora y media, ¿no? Por así, es Entonces, bastante. sí tiene sus muchas ventajas. Definitivamente. Yo creo que fue pensando en ese tema que estas dos, digamos, sistemas de transporte, tanto el tren como la autopista, complementar la autopista, pues darán buenos resultados. ¿El tren va a ser eléctrico o va a ser de combustión interna? ¿Cómo se va a mover este ferrocarril? No, va a ser un tren de mediana velocidad, hablo de hasta 160 kilómetros por hora, Sí, y va a ser por sistema eléctrico. correcto. Los grandes trenes que hay en muchos otros países Obvio. del mundo. Aún así, entonces tendremos un poquito menos de contaminación también en lo que es la trayectoria de esos trenes. Así es. Luego hay mucha preocupación a veces en la Ciudad de México porque pues gran parte del agua que llega a esta ciudad y este valle viene precisamente del Estado de México, Estado de Michoacán, las presas conocidos como el sistema Cutzamala. En ese sentido, hay algunas obras que se pretendan hacer para, digamos, aliviar la sed de los capitalinos. Sí, yo creo que se va a reforzar el sistema Cutzamala. Ya está en proceso la línea 3, o sea, ahorita hay 2 líneas, se va a poner una tercera línea, también para cuestiones de mantenimiento. A veces tienes 2 y tienes que hacer una reparación, se queda en funcionamiento una y está dando la mitad del caudal, ¿no? Entonces lo que se busca ahorita es meter una tercera línea para incrementar el caudal total que se pueda dotar a la Ciudad de México, al Valle de México, porque no nada más es a la ciudad, también hay municipios del Estado de México conurbados que reciben dotación del sistema Cutzamala. Y lo que se pretende es que aunque haya alguna reparación, no se baje tanto el nivel de la capacidad de poder dotar de caudal a la Ciudad de México. Perfecto. También tenemos un tema de mucha actualidad que fue de alguna manera anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en el anterior informe de gobierno, que pues durante 2 sexenios no se ha podido hacer, ¿verdad? Me refiero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque se dice que ahora el actual, tanto Terminal 1 y Terminal 2, pues tiene una capacidad máxima de 30 millones de usuarios anuales, y con esa nueva terminal se cuadruplicará esa capacidad, estamos hablando de 120 millones. Aquí, ¿qué podemos decir? Porque aunque sabemos que es un tema federal, son terrenos federales adquiridos ya por el gobierno federal, pues está dentro de los límites del Estado de México. Sí, bueno, yo lo que podemos decir es que es un gran proyecto, es un proyecto, como dices, anhelado desde hace ya 2 administraciones anteriores, que no se había podido lograr y que ahorita ojalá, que todo apunta que ya es un hecho. Sí. Y que además va a ser,
ya es inminente o ya es impostergable, digamos, ya no podemos seguir con el aeropuerto actual. Como tú bien lo dices, ya la capacidad de nuestro aeropuerto ha sido rebasada, ya las operaciones que tiene permitidas por minuto han sido rebasadas gravemente. Entonces, este es un gran proyecto que nos va a desarrollar, va a ser el proyecto de la década, de 2 o 3 sexenios más, y que va a generar durante su construcción solamente más de 160,000 empleos, y que esos empleos deben de ser de la zona, deben ser de la zona de Texcoco, de los municipios aledaños, y estos beneficios durante la construcción y después para la operación también son empleos permanentes y que deben de salir de ahí. Correcto. Como Cámara nosotros tenemos el compromiso de preparar, se está viendo un programa con la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, diseñar un programa para capacitar a gente de la región, de los municipios de Texcoco, Atenco, Iztapaluca, Los Reyes, Chimalhuacán, todo de esa zona, para que la mano de obra durante la construcción principalmente salga de esos municipios. Y eso es lo más lógico, ¿verdad? Por la cercanía. Es lo más lógico. Entonces hay que capacitarlos, porque también luego dicen, es que aquí no hay eléctricos, no hay carpinteros, no hay herreros, no hay esto. Entonces hay que capacitar a la gente. Muchos estarán capacitados, pero otros no. Entonces hay que capacitar a toda esa gente para que esos sean los principales que tengan que ir o tengan su empleo ahí, sí, y no tengan que desplazarse más. Inclusive los permanentes después. Sí, así va a haber muchas fuentes de trabajo. Muchas fuentes de trabajo permanentes, y también hay que preparar a la gente para que de ahí de la zona tenga esos empleos permanentes. Sí, porque va a ser el aeropuerto y todos los servicios que seguramente va a requerir el aeropuerto, ¿verdad? Exacto. Ahora, como industria de la construcción también estamos trabajando con las empresas locales, que te digo, la mayoría son micro y pequeñas empresas, a que formen consorcios, que sumen capitales sociales, que sumen capitales contables, y que ya puedan accesar a algunas de las obras, si no a la obra principal. Va a haber muchas obras inducidas por la magnitud del proyecto. Definitivo. Y que van a ir desde los 5 millones hasta los X millones, ¿no? Sí, entonces muchas consorcios para que puedan adquirir una obra de 50 millones, una obra de 100 millones, que a lo mejor una micro solita no va a poder acceder a esa obra. Definitivamente. Eso es muy importante, y sobre todo la generación va a ser una fuente de empleos de 6, 8, 10 años. ¿Ves? De un largo plazo, ¿verdad? Y sí es conveniente ir planeando. Pues vamos a hacer una pausa, y ahorita seguimos y volvemos a platicar con el ingeniero Ismael Martínez, presidente de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción del Estado de México. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Nuevamente aquí, continuando esta interesante entrevista con el ingeniero Ismael Martínez,
Y es importante el transporte aéreo en el país, y en el Valle de Toluca hay un aeropuerto que ha ido a la alza en todos aspectos. Ahí hay algunos proyectos, algunas posibilidades de crecimiento de alguna otra pista. La población, digamos, que se mueve en este aeropuerto ya requeriría, y el número de vuelos, algo así. ¿Qué se pretende hacer? ¿Hay espacio en el mismo terreno para hacer una segunda pista? ¿Qué podría decirnos? Platicamos de eso, ingeniero. Sí, mira, el aeropuerto de la ciudad de Toluca sí tiene proyectado una segunda pista. Ahorita cuenta con una pista para que aterricen, es internacional, o sea, sí, cualquier avión comercial puede aterrizar y hacer operaciones en el aeropuerto. Y solo que ahorita con esa pista que tenemos es suficiente, sí, para los próximos años. Se piensa darle un gran impulso también a la aviación de carga, al transporte de carga aéreo, y eso complementar, y a lo mejor haría ya necesaria una segunda pista, pero sería cuestión de a lo mejor 4 o 5 años más para que se pueda exigir o ya no tenga capacidad suficiente la primera pista que está en funcionamiento. Creo que ahorita ha tenido éxito el aeropuerto. Le ha faltado un poquito más de movimiento. Es un aeropuerto muy práctico. Creo que el pasajero puede llegar media hora, 40 minutos antes de abordar, lo puede hacer todo el trámite de documentar y de llegar a la sala de espera y abordar el avión sin problemas, con 40, 45 minutos. Está muy cerca de la parte poniente de la Ciudad de México, entonces tiene muchos atractivos, y creo que eso lo deben de identificar las líneas aéreas. Ahorita como que han querido concentrar sus operaciones en el de la Ciudad de México, pero ya también están viendo que tiene muchos problemas. Ahorita, no sé, a mí me ha tocado llegar a la Ciudad de México, abordar el avión y esperar hasta 40 minutos, una hora para poder despegar, ya estando arriba del avión. Sí, ya estando esperando pista, ¿verdad? Exacto, entonces esas demoras pues, son pérdida de eficiencia, es claro, pérdida de tiempo, pérdida económica si se cuantifica, claro, en horas hombre. Así es. Entonces debemos de aprovechar el aeropuerto de la ciudad de Toluca, que es muy práctico en cuestiones de llegar, documentar, abordar y volar. Creo que eso se debe de aprovechar, y el aeropuerto tiene un gran potencial, y yo creo que en cuestión de carga va a tener también todavía un crecimiento mayor, porque la cuestión logística que está impulsando el gobernador Erubiel Ávila en cuanto a empresas de mensajería como es DHL y UPS, que están tratando de establecer plataformas logísticas en parques y en fraccionamientos industriales del Estado de México. Correcto. Pues es verdaderamente importante el crecimiento que ha tenido la industria en el valle de Toluca, en el valle de Toluca básicamente. Hablando de la industria aérea, espacial, hay muchos insumos que ya se fabrican en este valle para esta industria. De hecho, escuché en una ocasión que hay un proyecto para hacer un clúster aeronáutico, aeroespacial, para fabricar partes de aviones, ¿verdad? ¿Hay algo al respecto? Sí, es lo que está tratando de impulsar el gobierno del Estado de México, una plataforma logística y de producción, como dices, de partes en el área de Jilotepec, que es un estado al nororiente, es un municipio al nororiente del estado. Exactamente. Y pensamos ahí, se piensa ahí por parte del gobierno estatal, y yo creo que tiene sus bases y muy bien pensado para que ahí se puede establecer ese clúster y poder ligarse muy fácilmente con el área de Querétaro, que también es un área que se está desarrollando en ese sentido, y poder producir partes aquí y tener un intercambio de tecnología y poder además poderlas exportar muy fácilmente. Y a lo mejor algunas partes se integran aquí, algunas que se fabrican aquí allá, y se pueden exportar con
un mayor valor agregado, ¿verdad? Exacto, la idea es que se integren así, que pueda integrarse componentes de diferentes regiones, algunas no necesariamente dentro del Estado de México, pero sí del centro del país, y poderse exportar, como tú dices, de una forma eficiente y económica para poder ser competitivos. Claro, ahora esta industria requiere de una mano de obra especializada, digamos, también mentes especializadas, no solamente mano de obra. Y yo me enteré de este proyecto porque tú sabes que el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, es pionera en la carrera de Ingeniería Aeronáutica, y tal parece que ya hay un convenio entre el gobierno del Estado y el Instituto Politécnico Nacional, precisamente para generar ese centro de estudios, esa carrera de aeronáutica y todo lo referente a la cuestión aeroespacial. Sí, sí, ya es muy importante. Yo creo que el gobierno del Estado de México está pensando, bueno, no nada más hay que desarrollar las áreas físicas o establecer las industrias la dentro del infraestructura Estado, física, la ¿no? infraestructura física, hay que también generar el capital humano. Claro. Y aliarse con instituciones tan prestigiadas como el Instituto Politécnico Nacional, y que además tienen experiencia, no van ahorita a empezar de Claro. cero, Sí, ya sí, tienen cierta experiencia en la creación de ese capital humano. Así es muy importante, yo creo que eso es algo que se ha hecho muy atinadamente. Definitivamente. Ahora, en el tema de los afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, estos 50, 80 empresas que comentabas hace un momento, es muy común que a veces a las empresas no se les deje de pagar, a veces ya obras terminadas, y que los recursos no alcancen. ¿Qué está haciendo la Cámara para apoyar a esas empresas? Porque muchos adeudos son de tal magnitud, de tal importancia, que hasta pueden quebrar una empresa, como tú mencionabas, las medianas y pequeñas, ¿verdad? Sí. Bueno, la labor importante de la Cámara es, pues, hacer la gestión con las entidades públicas o privadas que tengan algún adeudo con nuestros socios, pues, para que lleguen a un acuerdo, para que se entienda que fue un servicio que se prestó, y que si muchas veces, ¿sabes?, no es de la administración actual, fue de la administración anterior, pues sigue siendo el municipio, sigue siendo el ayuntamiento al que se le dio el servicio, y como tal se debe de tener el compromiso de saldar esas cuentas. Hemos hablado también con las presentes administraciones para que traten de que eviten que se puedan generar esos problemas en el futuro, que traten de que los programas a los contratistas se les contrate mediante un documento bien establecido, se les establezca plazos claros de pagos, y va a ser una obra financiada que se estructure bien, que se deje totalmente claro la forma de pago que va a tener esa empresa. Y nosotros, hablando con nuestros asociados también, a que tengamos cuidado en la forma de realizar esas obras, porque a veces se nos hace fácil, que porque el director de obras o el presidente nos pidió que le apoyáramos y hiciéramos una obra, pero sin ningún documento, ningún contrato, ninguna carta de intención, nada que nos pueda avalar. Entonces eso dificulta mucho después la gestión del cobro de esa Sí, obra. lamentablemente la industria de la construcción es muy dada a los tratos de palabra, ¿verdad? Uh-huh. Y pues eso, ya entrar en una discrepancia o algún juicio, eso no funciona. Habría que documentar todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, también adelantando un poquito a esto, la Cámara de la Industria de la Construcción está pugnando porque en los contratos de obra pública se ponga una cláusula donde se pueda el centro de arbitraje de la industria de la construcción pueda ser el que pueda dirimir las diferencias o las controversias que hay entre las dos partes, y que pueda ser el órgano institucional independiente, autónomo, que pueda determinar de forma imparcial o como ser un árbitro y poder determinar una decisión en cualquiera de los sentidos para dirimir las controversias. Definitivo. Es muy importante, antes de llegar a tribunales y a este tipo de instancias, pues agotar lo que se pueda, lo más posible, llegar a conciliaciones, ¿verdad? Y este centro de arbitraje de la industria de la construcción
construcción, es una verdadera buena idea para apoyar a todos los constructores en esos temas. Sí, es que es un centro realmente autónomo, imparcial, que va a estudiar desde una forma especializada en contratos de obra, en contratos de la industria de la construcción, estos temas, y va a ser, se supone que es mucho más rápido llegar a una conclusión, llegar a un acuerdo, como dices, en lugar de entablar un juicio que puede tardar 2, 3, 4, 5 años, que desgasta a las partes. En cambio, un arbitraje es mucho más eficiente y puede ser también mucho más económico, porque al final de cuentas beneficia a ambas partes, ¿no? Los buenos arreglos, como dicen, un arreglo o un mal arreglo es mejor que un buen pleito. Sí, definitivamente. Ahora, en sí la industria de la construcción en el Estado de México, por su magnitud, está, digamos, entre las primeras inversiones que se hacen a nivel nacional, en montos, ¿verdad? Pero esto corresponde al Producto Interno Bruto que genera el Estado. No, creo que ahí siempre hemos pugnado en el Estado de México porque se le dé la participación adecuada, porque digo, todas las regiones necesitamos desarrollo, pero también debe ser proporcional, ¿no? Somos uno de los estados más poblados, somos el estado, después del DF, el que mayor aporta al Producto Interno Bruto. Entonces tenemos que ser también igual un estado que necesita inversión en infraestructura, porque no podemos relegarnos. Creo que eso nos ha pasado dentro de los últimos 20 años, en que se ha relegado un poco esa aportación en infraestructura que debe hacer la federación en el estado. Es lo que estamos pugnando, y a lo mejor ahorita en esta época ojalá que el gobierno federal haga una contribución mayor para poder disminuir ese rezago, para poder actualizarnos de la misma manera como si lo hubiéramos hecho en forma proporcional en los años anteriores. Muy bien. Ahora, siendo la industria de la construcción una industria tan grande y creciente, ¿se tienen los suficientes profesionales como ingenieros, arquitectos para, digamos, llenar todos esos puestos que se requieren para mover esta gran industria? No, creo que estamos ya ahorita llegando a un punto en que la demanda está rebasando la oferta que tenemos de técnicos. Simplemente con los proyectos como el Tren México-Toluca, el consorcio, solamente el consorcio, que es el administrador del proyecto, van a estar alrededor de entre 200 y 300 técnicos, entre ingenieros, arquitectos, más todas las empresas del ITC, ¿no? Exacto, más todas las empresas, porque solamente es el consorcio que administra el proyecto, y vamos a ver muchas empresas trabajando con ellos. Claro. Entonces también, también necesitamos técnicos. Exactamente. Entonces, otro tanto. Entonces, hablar de 600 técnicos ahorita disponibles para este proyecto es difícil. Entonces, claro, la Cámara de la Industria de la Construcción, acabamos de iniciar el ITC, como se hace en las carreras de arquitecto constructor, ingeniero constructor, que van a estar enfocados a este rubro, especializados en que el egresado cumpla con todas las características que necesita una industria o una empresa constructora, para tener un técnico en el frente de trabajo, para tener un técnico en la administración de una obra o de un proyecto. Perfecto. Ahora, digamos que también el sistema de educación, tanto federal establecido en Toluca, como ese Instituto Tecnológico, o la Universidad Autónoma del Estado de México, o algunas universidades privadas, deberían en este caso, digamos, incrementar su capacidad de matrícula en esas carreras, para que en un momento dado se pueda esto equilibrar. Sí, yo creo que o bien ofertando nuevas instituciones esas carreras, o bien, como dices, las instituciones que ya existen, la Universidad Autónoma del Estado de México, tecnológicos, poder incrementar la matrícula, que se pueda aumentar, si
cierta cantidad de plazas para admitir actualmente, estas las puedan llegar hasta duplicar tal vez para poder satisfacer los requerimientos que vamos a tener en los próximos 5 o 20 años quizá, que desarrollo de la infraestructura del Estado de México y de México en general. Sí, porque el bono demográfico del país es muy importante. Ahorita hay mucho joven que precisamente está en vías de tomar la decisión para una carrera por estudiar. Entonces, igual a lo mejor un mensaje del presidente de la Cámara Mexicana de Industria de Construcción del Estado de México, en el sentido de decir, bueno, las ingenierías, la arquitectura son carreras del futuro, etcétera, etcétera. No sé si nos podrías dar algo al respecto. Sí, realmente da gusto, por una parte, que haya demanda de técnicos en ese sentido, porque se revalúan las carreras. Claro. Económicamente. Yo me acuerdo, como ingeniero civil salíamos y ganábamos lo que ganaba un maestro de obra. Sí, o menos. O menos ganaba más el maestro de obra y uno como residente, como ingeniero ganaba menos, ¿no? Exacto. Entonces eso era triste, era decepcionante, y ahora qué bueno que se está revalorando las carreras de arquitectura e ingeniería. Te puedo decir que ahora ingenieros civiles que salen allá en la región son difíciles de encontrar. Casi todos los que salen ya tienen trabajo al momento de salir, están siendo bien remunerados. Viendo yo que para un recién egresado, el que tengas ya una remuneración significativa, ya te motiva para seguir, para que dices, bueno, estudiar esa carrera. Y es una motivación como para todos los alumnos, todos los jóvenes que vienen cursando la preparatoria, para que puedan fijarse en la ingeniería civil, en la arquitectura, en la topografía, en todas las ramas. La ingeniería electromecánica, mecánica, electromecánica, telecomunicaciones, y pues por todas esas carreras que puedan enfocarse ya las ingenierías. Y creo que con el movimiento que está habiendo con los alumnos del Poli, que digan, bueno, también son para eso, para revalorar lo que es la carrera técnica de los ingenieros. Y creo que qué bueno, y que ya se está revalorando, y que no dejemos que se devalúe, sino al contrario. Ahora hay que tener el compromiso de salir bien preparados, de ser buenos ingenieros, de ser buenos técnicos, para que aparte de la cantidad, también la calidad sea adecuada. Sí, porque el país requiere de mucha infraestructura todavía, y pues somos los ingenieros y arquitectos y las empresas constructoras en términos generales, proyectistas, todo lo que tiene que ver con esta gran industria, los que tenemos que empujar fuerte para que nuestra infraestructura sea adecuada y vaya cada vez teniendo mejores posibilidades de ser competitiva, porque la industria requiere de ellas, cualquier industria, la productividad del país a veces depende de ellas. Sí, qué bueno. Realmente sí es algo que debemos de poner atención. Me da gusto a mí que sí, en muchas áreas, en muchos estados, estén ya poniendo atención en la formación de capital humano, bien capacitado. Por ejemplo, en Querétaro me enteré apenas de que allá van a poner el centro de adiestramiento para Pemex, van a formar gente para la industria petrolera. Ahora, como decía el gobernador, allá no tienen petróleo, van a formar el capital humano que necesita esa industria. Con la reforma energética, también en el área de exploración, de extracción, todo lo que es la industria petrolera, se va a requerir un gran capital humano, que a veces, si nosotros observamos, hay de todas las nacionalidades. Ya hay muchos que vienen. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí en México disponibilidad de capital humano. Entonces tenemos que preocuparnos por eso, y tenemos que ocuparnos en formar esos especialistas, o esa gente técnicamente preparada para desarrollar esas actividades. Claro, eso es muy importante. Ahora, igual a lo mejor valdría la pena que la Cámara Mexicana de la Construcción a nivel nacional y a nivel locales pues hagan campaña entre los preparatorianos, los que están a nivel de CECITS y todo esto, para promover ese tipo de carreras y decirles, oigan, pues aquí hay futuro, porque luego muchas veces se van a otras áreas del conocimiento que después es muy difícil tener algún empleo bien remunerado, seguro, donde tengan proyección y un proyecto de vida a los jóvenes, ¿verdad? Que luego también eso
recae en la inseguridad, en el vandalismo y cosas Sí. por el estilo. Sí, tienes razón. Realmente sí la Cámara está haciendo, y por ejemplo cuando iniciamos en septiembre el ITC, pero desde abril, mayo, fue una campaña de visitar COBAEMS, preparatorias de la universidad, diferentes entidades de bachillerato para que explicarle a los jóvenes que hay opciones, que hay ciertas opciones y qué proyección tienen esas opciones, ¿no? El que tengamos ahorita el futuro, en el futuro inmediato, un gran desarrollo o proyectado un gran desarrollo de infraestructura, eso les da una base para que las carreras que estamos ofreciendo y las carreras afines al desarrollo de la infraestructura, como las que mencionamos antes, tienen un gran potencial, y ojalá los jóvenes lo puedan asimilar y elegir esas carreras, porque va a haber el doble beneficio, el beneficio para el país de tener técnicos en esas materias, y además que los jóvenes, como dices tú, tengan un empleo bien remunerado, que sientan que lo que estudiaron fue de beneficio, que se sientan satisfechos con lo que estudiaron y con lo que están aportando al país y lo que están recibiendo como contraprestación. Sí, definitivamente, porque también las estadísticas nos dicen que las matrículas en ingeniería en las diferentes universidades, institutos, pues muchas veces son las más bajas, ¿no? Hay otras en ciencias sociales, en ciencias administrativas que tienen mayor matrícula, pero pues a veces la riqueza se produce en la ingeniería, y de ahí hay que administrar, si no, no hay que administrar, Sí. ¿verdad? Fíjate que yo creo que sí están dando resultados los planes de difusión, al menos en cuanto a la necesidad de técnicos y de ingenieros que tenemos. Por ejemplo, te platico el caso de la Facultad de Ingeniería en Toluca, de la UAM. Cuando yo entré, la carrera de Ingeniería Civil era la de menor matrícula. La de computación o de ingeniero en sistemas era la más grande. Porque había un la boom mecánica, también, la ¿no? electrónica, Sí. inclusive nos ganaba. Sí. Ahora yo platicando con el director de la facultad, dice, no, ahora la matrícula de Ingeniería Civil ya no es la más pequeña, Sí, ya eso- casi es la más grande. eso es. Entonces quiere decir que ya está teniendo efecto esta difusión de la gran necesidad, y además los sueldos también, que rápido se dice, ya el ingeniero civil no está mal pagado. Sí. Ya el ingeniero civil que sale y que egresa de su carrera ahora es bien recibido por las entidades empleadoras, y además es bien remunerado, ¿no? Claro. Es reconocido. Sí, Entonces definitivamente. todo eso ayuda. Sí, ahorita que lo mencionas en la matrícula, pues ahí tenemos un ejemplo, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, que ahorita está en un compás de espera, ¿verdad? Ujú. Para mejorar, esperemos. Pues es de las más grandes del mundo, de América Latina, la matrícula es la más grande, y pues eso te dice precisamente, es un termómetro, porque en este país se requiere todavía mucho desarrollo de infraestructura. Entonces se requieren profesionales calificados y comprometidos con el país, ¿verdad? Porque también, aparte del compromiso personal, deben tener un compromiso pues con las instituciones en las que nos formamos, muchas veces de educación pública, que pues nos da todo, ¿verdad?, para poder hacer un proyecto de vida. Sí, realmente todos los que egresamos de una institución pública, yo creo que casi la mayoría, o todos, no decir por todos, salimos comprometidos con devolver un poco lo que nos dieron, porque realmente estudiar en una institución pública Sin costo, ¿eh? es casi regalado, Sí, así es es. un costo muy bajo. Así es. Que qué bueno, porque muchos no hubieran tenido la Así oportunidad de es. estudiar si no hubiera habido esas Definitivo. instituciones públicas, ¿no? Así es. Entonces salimos comprometidos con retribuir algo al país, y yo creo que eso se ha demostrado durante el tiempo, y ahorita, como tú dices, el Poli que está en una pausa por cuestiones internas, pero que yo creo que se va a resolver favorablemente, y que todos los resultados van a ser en beneficio de los alumnos y principalmente del país. Yo creo que el salir de una institución pública salimos técnicos preparados y comprometidos con el país. Pues muy bien, ingeniero Ismael Martínez, pues agradecemos mucho tu presencia, tu paciencia también, y
quisiéramos darte este reconocimiento muy sencillo, que es al ingeniero Ismael Martínez Martínez por su brillante participación en el programa Profesionistas por el Progreso con el tema de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México, fechado en México Distrito Federal, y con la firma de la directora general de esta televisora por internet, la licenciada María Elena Miranda de la Lama, y por tu servidor y amigo Marco Antonio Méndez Cuevas, como presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. No, gracias Marco, y al contrario, estoy agradecido y muy contento de estar aquí contigo y poder platicar un poco al respecto. Pues muchas gracias. Gracias. Y pues buenas noches, y nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche con temas de gran interés como el que hoy tocamos con el ingeniero Ismael Martínez Martínez. Buenas noches, hasta luego. Colors are changing. All the colors are changing.